Hola, amigas, amigos de nuestra comuna, casi el amanecer del 4 de abril, hoy viernes, que ya saben ustedes es un día en donde pues comentamos películas. El asunto ahí de los aranceles, ahí están. Ayer hubo un momento bastante interesante, histórico diría yo, de esta reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con un sinnúmero de personajes, su gabinete, gobernadores, diputados, senadores, empresarios, todo, representantes de los pueblos originarios, representantes sindicales, representantes de los sectores laborales, para hablar de lo que es el Plan B. Creo que todos quedamos contentos, inclusive para sorpresa mía, hasta muchas voces de la oposición. Pero bueno, vamos a dejar que también se acentúe todo, se asiente todo y vamos a hablar de películas. Verán ustedes, en los tiempos que vive Estados Unidos, donde pues la oligarquía ha tomado el poder en Washington, es un país en donde se han generado grandes personajes económicos con un poder tremendo, el poder económico que genera también poder político y en algunos casos también poderes no tan lícitos. Y bueno, están ahí muchos de los hombres que nosotros escuchamos, Guggenheim, los Rockefeller, los Morgan, y personajes que tienen acaudaladas o que construyen acaudaladas fortunas siempre al amparo del poder. Nada de que son hombres hechos solos, que son unos triunfadores, porque bueno, eso es muy bonito, es muy romántico, es muy atractivo, pero está muy lejos de la realidad. Para acumular esas fortunas, para acumular esas riquezas, se necesita siempre tener un aliado que facilite el acceso a información estratégica, que facilite el acceso a fondos legales de las ciudades para obtener terrenos, comprar propiedades, gestionar patentes, para poder de esa manera ir escalando. Y todo esto tiene que ver con que la película que decidí poner hoy para comentarla, y se las recomiendo, está en Netflix. Es una película producida, dirigida y también con una participación importante en el guión de Warren Beatty. Ya lo mencioné hace algunas semanas por su película Reds, aquel ambiente durante los días que conmovieron a la humanidad en Moscú en el año del 17, sobre un pasaje de la vida de John Reed, ese famoso periodista estadounidense, que es el único estadounidense que está sepultado en el Kremlin. Bueno, entonces Warren Beatty hizo esa película. Siempre le ha gustado buscar personajes que sean pues atractivos, interesantes, que hayan tenido alguna influencia en el devenir de Estados Unidos en distintas actividades. También produjo, dirigió y actuó la película Bugsy, basada en la vida de este gángster famoso, Bugsy Siegel, que fue quien fundó con su famoso Hotel Flamingo Las Vegas. En ese árido paraje dijo: aquí se puede construir un espacio para que venga la gente
a tomar la copa, a divertirse, a conocer mujeres, a jugar a las cartas, y podemos hacer una gran fortuna, y además estamos en una zona cercana a California, ahí por Hollywood, porque esto es en Nevada, y traer a las grandes figuras. Las cosas no le resultaron, pero el personaje quedó en la historia como el fundador de Las Vegas. Y en ese interés que tiene él por algunos personajes históricos de Estados Unidos, la película de hoy tiene que ver con un magnate, el multimillonario y el hombre más rico del mundo en los años 30, 40, 50, por ahí así, 50, 60, Howard Hughes. Un personaje que, como muchos de esos grandes hombres, hereda el negocio de su padre cuando el padre muere muy joven y él también es muy joven, pero bueno, pues le dicen, este va a ser tu negocio, se comporta correctamente y la empresa Hughes Tools empieza a tener mucho éxito porque el padre había inventado el sistema de perforación de 3 cabezas que se usa para las perforaciones de extracción de petróleo. Estaba en auge todo eso. Bueno, el padre lo había hecho antes. Cuando él toma el negocio está bonante. Y este hombre, bueno, pues, se aprovecha de la situación y se interesa en otras cosas. Entre las cosas en las que más se interesa es en la aeronáutica. Y en la aeronáutica, pues va a pasar a la historia de Estados Unidos como uno de los grandes reformadores de la aviación, tanto en los propósitos militares como la aviación comercial. Él, sin tener estudios formales, pero como autodidacta en los talleres donde él construye los primeros aviones Lockheed, que son aviones fabricados en su taller, en su negocio, y aviones que se van a convertir en una insignia de la aviación en Estados Unidos. Y bueno, sigue con esos intereses y le interesa también hacer helicópteros, y luego también se da cuenta de la importancia de pasar de los aviones de hélice a los aviones jets, y entra en una confrontación contra el monopolio que era la Pan American Airways, y crea la TWA, Trans World Airlines, para poder decir que había posibilidades de hacer viajes intercontinentales con otra opción de aerolínea. Todo esto es para darle un poco de contexto a esta historia, que es una ficción. Tiene elementos de la realidad porque así es, pero cuando se escribe, por ejemplo, una novela histórica, pues se ponen ahí diálogos que no están registrados en los archivos históricos, pero que el novelista, con esta licencia literaria a la cual tiene acceso, pues dice que fulanita y fulanito, mientras tomaban un pequeño paseo por los jardines, dijeron estas cosas y las asocian con la realidad histórica. Y en este caso nos cuentan lo que empiezan a ser los síntomas de un trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que va a hacer que este hombre brillante, en el momento de mayor prestigio profesional, económico, y que también se involucra con Hollywood y pues produce y dirige algunas películas y genera todo un movimiento para buscar talentos nuevos para Hollywood.
Y eso es parte de lo que él va a ir haciendo. Junto con esto va a venir un deterioro por una obsesión que él tiene con el padre ausente, el padre muerto, que no tuvo oportunidad. La madre ya había muerto, eso no lo había yo dicho, pero cuando muere el padre, él todavía sigue siendo pues un adolescente entrando a la primera etapa de la juventud, y se queda con esa situación, y con todo el éxito que tiene, con la arrogancia que da el dinero, con la soberbia que da el decir yo acá, empieza a tener problemas que lo van a llevar a una postración que inicia y se empieza él a esconder de todo. La vida de Howard Hughes terminó en un hotel en Acapulco en condiciones extrañamente miserables. Un hombre que no quería que nadie lo viera, que no se bañaba, que tenía el cabello muy largo, las uñas, todo escondido, teniendo toda la fortuna, todos los dineros posibles, recluido en una habitación. Ese es el drama real. En la película hay momentos que van a ser así, pero en ese propósito alternativo de su vida, que es Hollywood, en donde se relaciona con las grandes figuras de ese momento, Jan Peters, Ava Gardner, Deborah Kerr, todas esas grandes actrices de los 50, pues él tiene sus amoríos ahí, y entonces él empieza a generar su propia búsqueda de nuevas figuras, y ahí es donde empieza la historia de esta película. Ya no les voy a platicar más, pero es una película que vale la pena ver porque está hecha al estilo de esos años, en una técnica de color que era el Technicolor o el CinemaScope, colores muy brillantes, no hay aquí iluminaciones muy extrañas, salvo las escenas en donde se empieza a percibir el temor de él a lo demás. La película se llama Las reglas no aplican. Él es Howard Hughes, pero en la película están ahí dos jóvenes, una actriz muy talentosa, muy brillante, muy famosa, que ahí está muy jovencita, Lily Collins, y Aidan Ehrenreich, que es un chofer dentro de la organización Hughes, cuya función es ir, traer a estas jóvenes en busca del éxito en el cine, y las llevan y las traen, porque a él le interesa mucho la conducta totalmente pulcra, sana, de sus contratadas. Y entonces, so pena de que ellos pudieran, los choferes con las muchachas jóvenes, intentar algo, era el despido y el deshonor. Pero bueno, en la ficción de esta historia, ahí van a pasar cosas que ustedes van a ver. La película es del 2016. Las reglas no aplican. Dirigida, escrita en gran parte y producida por Warren Beatty, que hace el papel de Howard Hughes. Y está Lily Collins y este muchacho ahí del Ehrenreich, como Frank, ella como Marbley, y van a encontrarse ustedes con algo que no se ha comprobado, pero que es de sospecharse, que aunque nunca se reconoció o no se ha reconocido, este hombre haya tenido por ahí algún hijo o alguna hija en alguna de sus muchas aventuras sentimentales.
Les recomiendo que la vean. Es una película interesante, bien hecha, con una buena estructura, con buenas actuaciones. Sobre todo Lily Collins tiene momentos brillantes como actriz. Howard, Warren Beatty, en el papel de un hombre así recluido en sus propios temores. Y el otro joven, pues ahí atrapado en sentir atracción por esta joven y tener que cumplir con las reglas. La película se llama Las reglas no aplican. La recomiendo para este fin de semana. Ya me voy, nos vemos el lunes a ver cómo siguen las noticias, pero creo que debemos estar optimistas de que tenemos a una presidenta, a un gobierno y a un país que son todo mucha pieza. Bueno, se cuidan, buen fin de semana y se me portan bien, ¿eh? Eso es aparte. Nos vemos.